entonces buenas tardes, bienvenidos al taller del día de hoy. Es un gusto que nos vuelvan a acompañar después de la Semana Santa y habernos tomado un ratito de descanso. El tema que hoy vamos a tratar es promover la salud mental al erradicar la violencia. Bueno, me presento, yo soy Wendy Zúñiga y soy estudiante de farmacia. Y voy a estar dando este taller con mis compañeros que se van a presentar. Mi nombre es Aileen Rodríguez y soy estudiante de enfermería. Buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Chávez, soy estudiante de audiología. Mi nombre es Diego Gamboa y soy estudiante de Derecho. Mi nombre es Nicole Aguilar y también soy estudiante de audiología. Bueno, y el día de hoy también nos acompañan unos nuevos estudiantes que a partir de ahora van a estar colaborando con lo que son los talleres del TCU. Entonces, si gustan estos compañeros, si se quieren presentar para que los conozcan. Sí, si gustan empiezo yo. Buenas tardes, mi nombre es Hazel Jiménez Montenegro y soy estudiante de música y ciencias políticas y bueno, espero irlos conociendo poquito a poquito y estoy muy emocionada de poder estar trabajando con ustedes durante todo este ratito. Ok, entonces si gustas pasamos a los demás compañeros que se presenten. Bueno, buenas tardes. Yo soy Paula Ávila, soy estudiante de psicología y espero poder sacarle mucho provecho a pues el trabajo de los compañeros que pronto vamos a retomar nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fayela Viales, yo soy de la carrera de terapia física y para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Como dicen mis compañeras, empaparnos un poco del nuevo proceso que han realizado los compañeros anteriores para por nosotros seguir con este proceso tan bonito. Bueno, mi nombre es Andrés Arias, yo soy estudiante de farmacia e igualmente como han mencionado las compañeras, espero pues sacarle mucho provecho a este espacio y al TCU y poder trabajar con ustedes. Ok, creo que ya nos hemos presentado todos, entonces si gusta pasamos a los lineamientos. Bueno, estos lineamientos, recordar que están creados con el fin de que podamos mantener el orden durante la reunión de Zoom y sacarle el provecho máximo a este taller. Entonces, recordemos que la reunión está siendo grabada. En caso de que gusten participar, pueden levantar la mano. Ahí debajo en las reacciones de Zoom, le dan clic y sale el botón de levantar la mano, que lo pueden presionar y con gusto les daremos la palabra. Este taller, recuerden que es de carácter educativo, no es terapéutico. Tratemos de mantener nuestro micrófono apagado para que los expositores nos puedan hablar con claridad. No se permite el lenguaje soez o impropio. En caso de problemas, favor, escribirlo en el chat para que nosotros veamos la situación y podamos ayudarles. Su participación debe estar relacionada con el tema. Respetemos a los participantes y expositores para que se lleve a cabo bien el taller y disfrutemos del taller brindado por los expositores, que la idea es sacarle el provecho máximo. Ok, vamos a empezar este taller con una reflexión. Este es un video que me encontré más o menos como al 2020 y habla respecto a cuando se estaba complicando toda la situación en lo que era de pandemia, cuando estuvimos como en el pico. Más que todo lo que habla fue de cómo hubo un estallido de violencia, más que todo intrafamiliar, las personas empezaron a estar más en casa, los trabajos se empezaron a hacer desde el hogar, las personas estaban haciendo teletrabajo, los niños, los adolescentes no iban a las escuelas, a los colegios, entonces ella nos indicaba cómo hubo un estallido de violencia, entonces quiero que lo veamos. Creo que no se está escuchando. En situaciones de crisis, y no solamente en Costa Rica pasa, es una situación que está pasando en todo el mundo, y que en situaciones de crisis se agravan los conflictos sociales. En este momento es la gran lucha es entre
entre la economía y la vida. Y eso nos pone delante de un conflicto moral que probablemente desde nuestra historia más cercana no teníamos precedente. Y ahí tenemos que preguntarnos, delante de lo que pueda decantar, ¿cuál es esta Costa Rica que hemos venido siendo con las situaciones de discriminación, con las situaciones de violencia, con la vejación hacia las diferentes poblaciones, mujeres, indígenas, migrantes? ¿Cuál es esa Costa Rica que hemos venido siendo y cuál es la Costa Rica que queremos ser en el futuro, después de esta pandemia y más allá de ella, ¿verdad? Creo que esa es una reflexión muy importante que supera la reflexión económica de crisis, que es en la que se apunta cada día, y que algunos sectores, sin lugar a dudas, no contribuyen a superar. Ok. Ella es una comunicadora una investigadora de la Universidad Nacional, y nos hablaba de cómo la violencia se había incrementado en muchas áreas, no solamente en la de los hogares, también en la social. La gente estaba más irritada, pasaba más en casa, no se le permitía hacer nada. Ahora la pregunta es, a modo de reflexión, si ustedes creen realmente que la violencia en todas sus formas se pudo haber incrementado en este tiempo de pandemia. Si tienen algo que compartirnos, está el espacio abierto. Recuerden que nos pueden levantar la mano o nos pueden también compartir por el chat. Ajá, Andrés. Sí, yo la verdad sí creo que, bueno, que tal vez la violencia aumentó más que todo por todos estos sentimientos de frustración, de incertidumbre que al menos al inicio de la pandemia se acumularon tanto, se hicieron tan grandes y que tal vez las personas no sabían cómo afrontar estos tipos de sentimientos. Entonces yo sí creo que al menos la violencia aumentó. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Doña Marta también nos quiere compartir algo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Además de la violencia, creo que también, no sé si me salgo del tema mencionándolo, pero también hubo mucha depresión, porque las personas al no socializar se manifestaron en dos formas, o en una forma muy violenta por estar todos al mismo tiempo en la casa, o en una forma de aislarse. Las personas que no, digamos, que vivían solas o que no tenían, o que su forma de ir al trabajo era socializar en la calle, visitando más familia, pero fuera del hogar, entonces también cayeron en depresión. Entonces creo que sí afectó mucho la situación de pandemia. Claro. Gracias. Muchas gracias, doña Marta. Muy importante lo que nos menciona. Todas las personas tuvieron diferentes métodos de afrontamiento en ese tiempo de pandemia y una de esas fue la que nos mencionó doña Marta. Adelante, Diego, nos puede compartir. Bueno, en mi caso yo he realizado mi práctica profesional en el consultorio jurídico del INAMU, ¿verdad? Que se especializa en violencia de género. Y sí notamos que hubo un incremento importante en la cantidad de casos que nos llegaron, ¿verdad? En ocasiones estábamos saturados, teníamos que atender hasta 3 usuarias nuevas todos los días y pues sí se vio un aumento importante, digamos, en el número de casos. Entonces eso era lo que quería compartir. Ok, muchas gracias. Sí, correcto. Y casi siempre se recalca mucho respecto a esta violencia de género. Sin embargo, hubieron muchísimas también, esas de las que más, bueno, estadísticamente se observó que incrementó. Sin embargo, mucha de la violencia social, política, económica, personas que se quedaron sin trabajo, fue increíble. Imagínense ustedes un familia, encargados de familia
que tenían que ver cómo llevaban sustento a su casa, pero se quedaron sin trabajo en pandemia y ya en pandemia llevamos 2 años. ¿Qué repercusiones puede tener eso a nivel psicológico en las personas? Y vemos que acá en el chat tenemos un comentario que dice, buenas tardes, la violencia aumentó durante y como consecuencia de la pandemia y del encierro. Ahora que se retorna a la presencialidad, se hace más evidente con los pleitos y agresiones en instituciones educativas. Muy acertado el comentario, la repercusión de toda esta situación de haber estado en aislamiento, las personas dirían, no, pero es que ya todo va a cesar porque las personas pueden salir a socializar, pero ¿qué pasa con esos 2 años que no estuvieron socializando? Muy importante, y les voy a dejar la pregunta como para que lo analicen, podemos pasar la presentación. Otra vez. A la siguiente filmina. Y acá vamos a presentar algunos conceptos básicos que son necesarios, la mayoría ya tal vez los hemos escuchado, pero que es bueno que los recalquemos acá para comprender todo el taller en el cual vamos a estar. Entonces, respecto a lo que es la violencia, me gusta mucho esta de la Organización Mundial de la Salud, la definición muy concreta que da y muy extensa, que dice o lo refiere como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. O sea, no solo está incluyendo acá los golpes, los gritos, no, está hablando también del poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar daños, o sea, lesiones, muerte, todas esas repercusiones psicológicas, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, si una acción tiene una consecuencia que sea de lesión, de daños, esta va a significar o se va a definir como violencia. No lo podemos tapar con o disimularlo, por decirlo así. Ahora, ¿qué sería la violencia autoinfligida? Esta es la violencia contra uno mismo. Y esta va a incluir todo lo que son comportamientos, pensamientos suicidas, autolesiones, automutilación, hasta desde el mismo pensamiento de quitarse la vida. No es solamente concretarlo. Sabemos que no todas las personas llegan a concretar un acto o un pensamiento suicida. Sin embargo, ya por haber pasado en la mente, viene siendo una violencia autoinfligida. Podemos pasarlo. Ajá. También está lo que es la violencia interpersonal, que esto se va a dividir en dos, en lo que es la violencia intrafamiliar o de pareja y la violencia comunitaria. La intrafamiliar o de pareja es aquella en la cual son casos que se producen entre miembros de la familia o ya sea compañeros sentimentales. Y normalmente suele suceder en lo que es el hogar, pero no es exclusivo, o sea, no porque residan en otro tipo de, no sé, por darles algún ejemplo, que sean personas de calle o lo que sea, no porque no sean el hogar, se va a excluir de ser violencia intrafamiliar o de pareja. Aún así, cuando no vivan juntos, la pareja se puede considerar violencia de pareja. Lo que es la comunitaria se va a producir en los individuos que no están relacionados entre sí. Se pueden conocer o no, esto incluye amistades, compañeros de trabajo, compañeros a nivel académico, escuelas, colegios, universidades, y casi siempre son fuera del hogar, porque las personas normalmente no se conocen. Ahora también está lo que es la violencia colectiva, que se da más que todo en personas que se identifican en un mismo grupo. Llámese cualquiera, puede ser de un gremio, simplemente como que se identifiquen a sí mismos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de las feministas, ellas se identifican a sí mismas como un grupo y este va a estar en contra de otro grupo.
Entonces, esta se va a llamar la violencia colectiva. Podemos pasarla. Ajá, y en esta violencia colectiva se pueden dar diferentes situaciones, como el genocidio, la represión, violaciones de los derechos, el terrorismo o hasta conflictos armados. Ajá. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la naturaleza de la violencia. Esta puede ser física, sexual o psicológica, que creo que más adelante nos lo van a mencionar los compañeros. Y esto se relaciona o están fundamentados en lo que son las privaciones o el abandono. Y la violencia colectiva está un poco más relacionada con toda esta parte de la política y toda la parte económica, ya, por ejemplo, de un país. Ya la podemos pasar. Les traía este mapa conceptual que de hecho está en uno de los informes que brindó la Organización Mundial de la Salud en 2002, como para que se entendiera un poco más en cómo está dividido lo que es la violencia, es lo que ya les mencioné antes, y como se les manda la presentación, lo pueden tener por ahí guardado, por los diferentes medios, WhatsApp y demás. Vamos a pasar. Ahora, como nuestro TCU es respecto a la salud mental, era necesario poderlo relacionar con lo que es el tema de violencia. Y todo esto, ¿verdad? La prevalencia, digamos, de diferentes tipos de violencia en las personas pueden generar, por supuesto, síntomas o signos de trastornos psiquiátricos. En lo que fue este informe, se dijo que al menos un 33% para las mujeres con antecedentes de abuso sexual durante la edad adulta habían presentado estos síntomas y un 15% para las que tenían antecedentes de violencia física por parte de su pareja. Entonces, podemos relacionar directamente, podrían decir, oye, pero es que es muy lógico. No siempre se da, hay personas que quizás tienen como métodos de afrontamiento un poco más eficaces, pero otros no las tienen. Y cuando están estos métodos no eficaces es cuando se presentan estos signos y síntomas de trastornos psiquiátricos, llámese ansiedad, depresión, etc. Por eso es importante que nos eduquemos y que brindemos estos espacios de información para que las personas puedan detectar cuando están sufriendo por algún tipo de violencia y puedan actuar ante ello de una forma adecuada. Y creo que la podemos pasar. Ahora vamos a ver los tipos de violencia. Bueno, les voy a mencionar los que lastimosamente son los que vemos más a menudo. Entonces, si la puede pasar, por favor. Vamos a ver la violencia económica. ¿A qué les suena violencia económica? Me gustaría que participen más porque tal vez es un taller menos participativo de lo que normalmente lo hacemos, pero es una información muy importante. ¿Qué les suena? Violencia patrimonial. Ay, perdón. Ya alguien levantó la mano. Marta. Yo creo que a nivel de hogar, de pareja, ese es algo muy, bueno, por lo menos antes era muy usual de que la señora no trabajaba y entonces el esposo o pareja controlaba todo desde el punto de vista económico. Ella no tenía, digamos, la libertad de manejar dinero. Ahora creo que ya ha cambiado mucho, entonces sí se puede hablar de violencia económica en ese sentido. Gracias. Y las cosas poco a poco han cambiado por dicho. Diego. Lamentablemente, bueno, actualmente incluso también se da que trabajando ambos, digamos, el hombre le dice a la mujer, por ejemplo, es que eso son cosas de hombres y yo soy el que manejo la plata. Y eso es violencia económica, que a pesar de que usted trabaje, no se le permite que usted administre su propio dinero, sino que que usted como que recibe cierta sumisión en cuanto al dinero que usted obtiene de su propio trabajo, digamos, por su pareja o etcétera.
Exactamente, es muy importante ver los signos, ¿verdad?, de los diferentes tipos de violencia, por eso los vamos a ir viendo poco a poco. Gracias, Diego. La económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de esa otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, como nos mencionaba Diego, impidiéndole acceder a sus propios recursos, ¿verdad?, económicos. Como nos mencionaba Diego, que ya Diego nos dio un ejemplo, que tenga un salario, que una persona tenga un salario y no pueda recurrir a ese salario porque su familiar o su pareja le está prohibiendo acudir a esos recursos. El siguiente tipo. Vamos a ver la violencia emocional. ¿Qué creen que es la violencia emocional? ¿O creen que es lo mismo violencia emocional y violencia psicológica? Yo diría que sí, que tiene que ver con lo mismo. Diría que es lo mismo. Digamos, es emocional es la que afecta, tal vez que a usted le digan cosas que son feas, no la maltratan, digamos, pegándole o diciéndole, pero por ejemplo le dice inútil, no servís para nada, tal cosa, todas esas cosas, entonces pienso que psicológicamente uno se va creyendo y emocionalmente se va sintiendo mal. Pienso yo, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, si serán las dos la misma. Ya casi les explico. Muchas gracias, Flor. Andrés y luego Violeta, que levantaron la mano. Sí, bueno, yo al menos creo que la violencia emocional va más dirigida como, por ejemplo, en un ambiente de pareja que una de las partes invalide como todo lo que siente la otra persona y que lo haga sentir como que es muy poca cosa. Entonces ahí está como intentando hacerle entender a la otra persona que todo lo que siente está como es que no sé cómo decirlo, pero digamos como que en general invalide todo lo que la otra persona siente. Violeta, gracias, Andrés. Pues yo creo que la violencia emocional es parte de un gran número o bagaje de situaciones a nivel psicológico donde se puede agredir a una persona, ¿verdad? Pero es una de las muchas ramas que podría tener la violencia psicológica, ¿verdad? Porque actuar desde las sombras, por ejemplo, es una forma de violencia psicológica, ¿verdad? Donde se distorsiona el pensamiento, inclusive la persona que está siendo agredida, se le hace creer que lo que está viviendo no es, ¿verdad? Esa es una de las formas también de violencia psicológica. Entonces, hay un montón de conductas nocivas desde la parte psicológica, y dentro de ellas también está la violencia emocional, ¿verdad? Que es atacar precisamente lo que decía Andrés, ¿verdad? Que la persona se sienta mal, que se sienta disminuida, que se sienta invalidada, ¿verdad? Y entre más se vaya haciendo sentir a la persona de esa manera, pues más acceso a tener el victimario o la victimaria de esa presa, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca, precisamente disminuir a través de muchas formas de agresión psicológica para tener más dominio sobre la víctima, ¿verdad? Entonces, yo creo que la violencia emocional es una parte de un gran número de formas de violencia psicológica, ¿verdad? Exactamente, Violeta. Muchas gracias por su participación. Bueno, la emocional, para definírselas, consiste en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes. Es infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal. La psicológica, que es la siguiente, consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona cercana, como a sus padres, pareja, hijos, e incluso a sus bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de su círculo cercano de amistades o de familia e incluso del trabajo, ¿verdad? O de sus labores de día a día. Entonces, ¿qué podemos notar como diferencia? Que la emocional no es tanto como sembrar el miedo, por decirlo así, como sembrar el miedo como es en la psicológica. En la psicológica incluso hay amenazas directas de si no hace esto le puede pasar lo otro, ¿verdad? Que no está pasando una violencia física, pero sí hay amenazas de una violencia física. Emocional se va más al lado de afectar la autoestima directamente de una persona. Y tal vez no es decirle directamente insultos o menospreciarlo, sino que puede ser, y aquí está en una fuente que estaba leyendo, más que todo se ve
por la manipulación. Intentar que la autoestima de una persona baje totalmente e infravalore sus capacidades por medio de esa manipulación, de estar constantemente diciéndole que tiene poco valor como persona. Entonces se va más a ese lado, más emocional, como más hacia la autoestima, y psicológica es más como más a intimidación, a miedo, pero igualmente están relacionadas, ¿verdad? Y como dijo la compañera Violeta, la emocional evidentemente es un tipo de violencia que va a afectar la parte psicológica de una persona. Creo que alguien tiene la mano levantada. Violeta, ¿tiene la mano? Es que se quedó arriba, perdón, se quedó arriba, no la bajé, ya la voy a quitar. Tranquila. Vamos a pasar al siguiente tipo de violencia. Bueno, tengo un comentario que dice Nicola Aguilar: menospreciar con pequeñas palabras o acciones, sí, como decía Andrés, que invalida los sentimientos de los demás porque él es culpable, sí, exacto, y más bien se enoja más, sí. Exactamente es donde quieren llegar, ¿verdad?, a una violencia psicológica. La violencia física, que lastimosamente es la que más sabemos definir, que se refiere a toda forma de violencia que la causa la fuerza física, causa algún dolor, daño, heridas y hasta la privación de la vida, ¿verdad? Es algo que se ve evidentemente en el cuerpo y que las áreas de salud, por dicha, toman cartas en el asunto cuando llega alguna persona con violencia física, la mayoría de veces. El siguiente, vamos a ver violencia sexual, que también sabemos que es, denigra la integridad sexual de una persona, sea que haya contacto genital o no. La violencia sexual abarca, aunque muchas veces decimos o no decimos, tal vez nos dicen que la violencia sexual es cuando toca nuestras partes genitales, y no. Abarca mucho más, como es la coerción, las amenazas, la intimidación, uso de la fuerza, y ahí sí, violación, acoso, abuso, todo eso, aunque no nos digan que incluso las amenazas forman parte de la violencia sexual. Y es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque a veces pasamos esas amenazas por alto y no sabemos que son parte de una violencia. Siguiente, vamos a ver la violencia patrimonial. Fío, perdón, Que Diego quiere hablar. antes de pasar a esa, dentro de la violencia sexual, también podemos ver, por ejemplo, el acoso callejero, que eso es algo muy, lamentablemente, muy común y es importante que generemos conciencia en que hay que erradicarlo y que hace un par de años se ratificó, ¿cómo se dice? Se creó, digámoslo así, una ley de penalización contra las formas de acoso callejero. Entonces es importante estar consciente de eso, ¿verdad? Todo tipo de insinuaciones sexuales, de que te persiguen, que te acorralan, el exhibicionismo, todo ese tipo de cosas se consideran violencia sexual y tienen pues diferentes penas dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Y del tipo de de delito de que se trata. Algunas están amenazadas con cárcel, otras con multa y así. Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, Diego. Exactamente. Muchas veces pasamos esas palabras por alto y no nos damos cuenta que son parte de una violencia, de la violencia sexual. No hace falta contacto físico para que sea parte de la violencia sexual. Ahora sí, siguiente. Vamos a ver la violencia patrimonial. ¿A qué les suena violencia patrimonial? ¿O saben qué es violencia patrimonial? Como cuando le roban a uno un bien patrimonial que uno tiene, una casa, un carro, algo así. Exactamente. Violeta. Gracias. Sí, era eso, la violencia a través de los bienes, ¿verdad? ¿Qué tanto tengo yo y qué tanto le quito o igual disminuyo a la persona para poder tener el control, ¿verdad? A través de todo lo que se le pueda quitar, todos los bienes, ¿verdad? Materiales, intelectuales, en relación a
Exactamente. Diego, gracias, Violeta. Un caso muy frecuente suele ser, por ejemplo, dentro del matrimonio, cuando se da este tipo de control, ¿verdad? Por parte de un cónyuge o de un miembro de la relación en contra del otro. Un ejemplo muy común es cuando la otra persona recibe una herencia que no le permite disfrutar de ella, sino que le dice, ah, no, te heredaron este carro, no, mira, yo me lo voy a dejar, yo lo voy a usar y etcétera. Vos no puedes contar con él, o una propiedad, etcétera. Ujú. Muchas gracias, Diego. Sí, tiene mucha razón. Hazel. Sí, también de hecho se da mucho y he escuchado muchos casos sobre los hijos que quitan las casas a sus padres ya cuando se encuentran como en edades mayores, que se aprovechan como de tipo, su situación y los llevan a firmar cosas cuando ellos no saben ni lo que es. Ujú. Se me quedó como pegadillo, pero sí, creo que es mi internet. Exactamente. Entonces les voy a decir la definición, que es un tipo de violencia referente a un acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores de la persona, ¿verdad? Entonces, les quitan ese acceso de sus propios bienes que les impide gozar de ellos cuando son propios. Normalmente se tiende a confundir la violencia patrimonial con la económica. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero también es un patrimonio de cada persona. Sin embargo, el patrimonio no solo incluye el dinero, incluye muchísimas otras cosas, o los objetos, los documentos, ¿verdad? Ciertos bienes. Entonces es importante que siempre cuidemos eso. Y si estamos viendo que los casos más comunes son estos ejemplos que nos dieron, ¿verdad? De que pasa violencia patrimonial hacia un adulto mayor por sus bienes, porque tal vez no los ven, sí, de manera grosera, tal vez no los ven correctamente, que pueden acceder a estos valores, y en caso de género, de que se aprovechan de estos valores, de estos patrimonios, ¿verdad? Lastimosamente son los ejemplos más conscientes, más comunes. Y normalmente al ver adultos mayores que sufren de violencia patrimonial es muy triste, porque muchas veces lo hacen los mismos familiares. Entonces es importante empezar a ver los signos desde antes en sobrinos, hijos y demás, para que no suceda, para que no pase a violencia patrimonial, ¿verdad? Si vemos a, no sé, a nuestros tíos o primos que intentan hacer eso con sus propios padres o abuelos, es importante que esos signos, ¿verdad?, lo vamos erradicando antes de que se conviertan en violencia patrimonial. Diego y luego Nicole. Sí, gracias, Fío. Bueno, sobre el patrimonio, nada más para hacer una pequeña aclaración, está súper bien como lo dijiste, pero digamos, el patrimonio abarca todos los bienes de una persona, incluyendo su capital, y también puede abarcar o abarca de hecho incluso las deudas que tiene. Entonces se puede hablar en ese sentido de que el patrimonio es como ese balance entre los bienes que tiene la persona y sus deudas. Y lo otro que iba a decir es que se da mucho en el caso de las personas adultas mayores que suelen lo que ellos llaman, digamos, heredar en vida, que es cuando le transfieren una propiedad, bueno, la titularidad de la propiedad de una finca, por ejemplo, a un hijo, y luego el hijo la vende o les dice, bueno, váyanse de aquí o etcétera. Entonces, como un consejo para las personas adultas mayores antes de llegar a esa situación es que si van a hacer una cosa así, si quieren heredar en vida, digámoslo con esas palabras, a sus hijos, déjense ustedes algo que se llama el usufructo. Eso significa que el hijo igual va a ser el dueño, pero no puede ni vender ni grabar esa propiedad y no van a poder sacarlos a ustedes de ahí. Entonces es muy importante que si ustedes creen que su hijo podría llegar a hacer alguna cosa así, digamos, entonces que se reserven ustedes el usufructo, ¿verdad? Para que no vayan a ser víctimas de eso. Gracias, Figo, perdón. Diego, una Tranquilo, los pregunta. aportes de un compañero de derecho, ¿verdad? Son sumamente valiosos.
Nicole. Pero el usufructo no se pierde, aunque uno esté Diego ahí. Porque yo he oído que si la persona tiene un usufructo y como que no sé, también los han echado. No, en principio no. Si usted tiene el usufructo, no pueden echarlo. Ah, ok. Está bien, gracias. La manita levantada, Nicole, y luego Ajá. Violeta. Igual yo añadí, o sea, como a eso que decía Diego, que dice como, si ustedes piensan que sus hijos pues les pueden hacer algo así, ¿me entiende? Generalmente las personas que son víctimas de violencia o que ya iniciaron un ciclo de violencia no son conscientes de que están dentro de ese ciclo o que están siendo víctimas de violencia. Entonces, a veces es muy bueno escuchar a las personas que están a nuestro alrededor, porque tal vez algún familiar o algún hermano o alguien siempre, o sea, siempre llega alguien a decirnos como, Nicole, eso no está bien, usted está segura, o Nicole, eso no es, entonces como que uno, algo de lo más importante cuando se es víctima de violencia es tratar de aceptarlo. Claro, la aceptación lleva un tiempo porque es difícil creer o aceptar que una persona que queremos mucho nos vaya a hacer un daño. Siempre esperamos que las personas que queremos mucho nos deseen lo mejor y estén siempre para uno en las buenas y en las malas. Pero por eso es bueno también tener a familiares o amigos que nos estén diciendo como si son nuestros hijos, tal vez que quieren hacer uso de nuestros bienes o que quieren más bien tomarlos, arrebatarlos. A veces a uno le dicen como Nicole, es que su hijo, yo lo veo que está como tal y tal cosa y uno siempre es como, ay, no, mi hijo jamás no se va a atrever. Y eso es como, de cierta manera, ese proceso que uno tiene como de cegación cuando se es víctima de violencia. Entonces eso también es importante. Ahorita lo vamos a retomar en un subtema que vamos como a abarcar, pero sí es importante como hacer énfasis a eso. Gracias, Nicole. Violeta. Bueno, yo solo quería agregar lo que estaba diciendo el compañero Diego, que lo del tema del usufructo, a veces, si ese es el proceso que han generado, digamos, los papás, ¿verdad? Poder pasar los bienes a los hijos, que los disfruten siendo de ellos mientras están en vida y luego ya se heredan, ¿verdad? Es así cuando es en usufructo. Pero a veces yo he escuchado casos, digamos, donde los hijos llevan engañados a sus papás, ¿verdad? Para que vuelvan a firmar otro documento y ahí es donde hacen un trámite legal distinto, pasando la propiedad ya para que ellos puedan disponerla. Entonces eso es como un engaño, ¿verdad? Empieza por hacerse el trámite por usufructo y al final terminan sacándoles prácticamente la propiedad de otra forma. Y con respecto a lo que decía, y se me olvidó el nombre, Nicole, yo creo que el tema de cuando han habido ciclos de violencia a nivel de generaciones, la violencia se llega a normalizar. O sea, se integra como una conducta que ya es parte de ese núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, cuando se trabaja con el tema de violencia, digamos, una persona que viene de un sistema que ha sido violento, se ha acostumbrado a gritos, a malos tratos, a malas palabras, es muy complejo trabajar con un sistema así porque ya han normalizado la violencia, ¿verdad? Entonces, por lo general no son procesos fáciles, son procesos largos que llevan a tener que cambiar estructuras que tienen años de llevarse a cabo de una misma manera, ¿verdad? Entonces, eso ocurre muchísimo, la normalización de la violencia, ¿verdad? Y lo primero que hay que hacer precisamente es desnormalizar esa violencia dentro de esa estructura para que la persona pueda o el mismo sistema puedan ver que es algo que no está bien y que hay formas diferentes de convivir que son más sanas y que hacen sentir mejor a las personas, pero hay que empezar por ahí, ¿verdad? Si es que está normalizada la violencia en una estructura. Exactamente, y el primer paso, y muy importante, es informarnos. Debido a esto, estamos dando este taller en diferentes tipos, ¿verdad? Porque, como dice Violeta, a veces se tiende a normalizar ciertos tipos de violencia y cuando los vemos, cuando los definen, es cuando una persona se puede dar cuenta de que está pasando por eso. O tal vez de manera indirecta, algún familiar, algún amigo o vecino está pasando por ese tipo de violencia. Diego, ¿tiene la mano levantada? Sí, con respecto a lo que decía Violeta,
Es muy cierto lo que ella dice y precisamente para evitar eso, pues tenemos que sospechar, por ejemplo, cuando tenemos un hijo del cual desconfiamos y él insiste mucho en que vayamos con un determinado notario, por ejemplo, tenemos que ser cautelosos en eso, ojalá ir con un notario que sea de nuestra confianza. Y bueno, ese hecho, pues a pesar de que se puede denunciar ante las autoridades penales, pues estamos hablando de personas que probablemente son adultas mayores y que es un proceso pues que se lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo mejor sería como si tenemos un hijo del cual desconfiamos y aún así queremos darle en vida de esa manera, ¿verdad? De la forma en que llaman las personas, sí desconfiar si la persona insiste mucho en que sea con un notario en específico, porque puede ser un notario que vaya a hacer lo que decía lo que decía Violeta, ¿verdad? Ajá. ¿Me escuchan bien? Es que aquí está lloviendo un poco. Sí. Ok. En los comentarios dice que es que el problema es que hay personas que no desconfían nunca de un hijo. Y pues es difícil, ¿verdad? Debe ser difícil. No sé, debe ser difícil desconfiar de un hijo, pero siempre recordemos que existe esa violencia patrimonial y que se mezcla con otras violencias como la violencia emocional, ¿verdad? Para lograr lo que a ellos los beneficia, lo que ellos quieren. Y vamos a ver el último tipo de violencia, que es violencia, bueno, los que vamos a definir hoy, que es violencia de género, que son actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas por su género. Tienen como origen la desigualdad de género, ¿verdad? Si bien las mujeres y las niñas sufren de violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y niños también pueden ser blanco de ella. En esta violencia de género incluyen los apodos que le ponen solo porque es de un género diferente a mi persona, por ejemplo. Entonces, todos estos apodos, estas amenazas y hasta una simple broma, que para una persona puede ser una broma, para otra puede ser un total insulto. Entonces, mejor evitar ese tipo de comentarios, este tipo de palabras, porque se comete una violencia de género. Y nunca deberíamos menospreciar a una persona por tener un género distinto a nosotros. Bueno, y ya que hablamos un poquito sobre los tipos de violencia, ahora hablemos un poco más sobre lo que es el ciclo de violencia. Para empezar, empecemos, bueno, por la palabra ciclo. Ok, cuando hablamos de un ciclo nos referimos a algo que es constante, que empieza por una cosa, sigue su camino y volvemos a iniciar esto. Es algo repetitivo. Para esto vamos a enfocarnos en 3 fases distintas del ciclo para explicarlo de una manera más resumida. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver, bueno, la primera fase. Quisiera ahí que participaran y me comentaran un poco qué pueden observar en esas imágenes, o qué les hace sentir, qué asumen con esas imágenes. Si gustan pueden participar levantando la mano o me pueden comentar por el chat. Hazel. Y pues lo que yo puedo ver ahí es como una pelea, pues. Ok, sí, una pelea. Vemos abajo una pelea en donde tras de eso la persona que recibe como el regaño, por decirlo así, está calmada, pero la otra es la que está enfurecida. Es como una pelea en la que una persona es la que se desata. ¿Qué más podemos ver ahí también? Gritos. Gritos también, podemos asumir que hay gritos. Vemos un niño que está gritando como ¡ah! Y una como mujer súper enfurecida también. Vemos que Marta tiene la mano levantada. Sí, yo iba a decir de la figura negra, que se supone que es una mujer, la impotencia posiblemente por el color, de que no puede decir más de todo lo que está recibiendo. Okay, me da la sensación de impotencia. Excelente, gracias. Muchísimas gracias por su aporte, doña Marta. Y es cierto, la impotencia, que de hecho es una característica muy importante en esta fase. También tenemos María Elena. Buenas tardes. Ahí lo que yo siento que es como la pareja esa, como que el papá de la chiquita y el chiquito, y me imagino que eso se da continuamente porque la chiquilla se ve
como enfurecida y el chiquillo ya grita de la desesperación de ver que seguro de tanta discusión, tanta pelea entre los papás, ¿verdad? Haciéndolo como en una familia, ¿verdad? Eso es lo que Ok, quería aportar. muchísimas gracias por el comentario. Vemos algo importante. O sea, hay gente que podría pensar aquí como una pareja, pero vemos que también hablamos de temas de violencia como de padre a hijos también. Jimena Araya. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Brenes. Es que estoy con otro dispositivo, pero Patricia Ok, Brenes. bueno, bienvenida, Este, Patricia. gracias. Yo lo que veo es una relación de poder donde hay una persona que se siente sobre la otra, le está gritando y la otra persona se nota como en un estado de víctima, de minusvalía frente al poder de la otra persona que está sobre ella. Gracias. Ok, muchísimas gracias por el comentario. Y muy acertado. De hecho, cuando hablamos de la violencia, siempre es una etapa en donde una de las personas quiere ejercer o puede ejercer un mayor poder sobre la otra, a la cual se mira de manera más inferior. Ángel tiene la mano levantada. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a mencionar lo que de primera impresión yo pensé al ver la imagen. Me capturó un poquito la imagen de la mujer, o la imagen esta negra, ¿verdad? Pero vieran que yo lo que inmediatamente pensé fue, ahí está una pareja peleando y hay una tercera ahí carboneando de una manera terrible. Esa fue la impresión que me dio. Eso que quería aportar. Ok, completamente válido. Más bien, muchísimas gracias por su aporte, Ángel. No sé si le estoy diciendo el nombre bien, la verdad, pero gracias por el aporte. Sí, también es eso, importante. La violencia se puede dar mínimo con dos personas, digamos, una persona que ejerce la agresión, pero eso no excluye que también puedan haber personas alrededor que pueden empeorar este ciclo de violencia o también participar del mismo como agresores. Vemos en los comentarios que Violeta, bueno, nos menciona que es una fase en la que hay mucha tensión. Y es cierto, de hecho, si pasamos la diapositiva, vemos que esta primera fase del ciclo se conoce como la acumulación de la tensión. Esto es en primera instancia porque el agresor tiene un mal control, un pésimo control de la tensión. Y esta tensión pueden ser por razones como el trabajo, que hay problemas en el área laboral, pueden ser problemas de dinero o pueden ser simplemente ideas. Ideas como que, bueno, por ejemplo, que su partido de fútbol favorito perdió. Este tipo de ideas que nos parecen tan simples pueden ser mal manejadas por una persona agresora o ideas como aspectos de política, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que empieza un proceso de acumulación. Empieza molestándoles una cosa, les molesta otra, y en vez de saber manejar estas cosas, lo que vamos a hacer es acumulándolo, arrastrándolo como si fuera una bola de nieve que crece cada vez más. Esto se transforma en lo que es un abuso, entre comillas, leve. Decimos leve porque en realidad sabemos que cualquier tipo de abuso, sea verbal, sea psicológico, sea emocional, va a afectar muchas áreas de la persona que recibe este tipo de abuso. Sabemos que somos personas integrales y por tanto, por ejemplo, que nos hayan dicho algo que nos ofende nos puede afectar a nivel físico, a nivel de nuestra salud, a nivel de nuestra salud mental. Entonces, por eso es el leve entre comillas. Pero sí ocurre lo que es un abuso, como ya lo mencionaba, verbal, psicológico. Normalmente en este tipo de etapas lo que ocurre es que puede haber una respuesta por parte de la víctima como para tratar de calmar esta situación, como para tratar de relajar esta tensión que en realidad no se puede relajar porque ya vimos que el agresor no es una persona que tenga un buen control de este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la víctima cree y empieza a pronunciar aspectos como yo lo provoqué. Fue mi culpa que esta persona se sintiera así, fue mi culpa que se estresara más de la cuenta cuando son cosas que no son reales, ¿verdad? No es culpa de la víctima que el agresor actúe de esta forma. Ok, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de la fase 2, entonces en esta otra vez podemos observar las imágenes y quisiera que me mencionaran qué pueden ver ahí o qué interpretan de estas imágenes. Diego. Wendy, otro mito y muy triste, por cierto, que hay en estas relaciones, ¿verdad? Es que a veces la víctima cree que si, en palabras de ella, digámoslo así, le da un hijo al agresor, él va a cambiar o va a dejar de ser así.
Y eso muchas veces, bueno, en realidad nunca cambia nada, pero las personas a veces creen eso, que si tienen un hijo, entonces que él va a dejar de ser agresor y así. Ok, muchas gracias por el comentario, cierto. Parte de tratar de calmar la situación de la fase 1 de esa acumulación de tensión es pensar en soluciones que realmente no, digamos, la víctima quiere generar, pero realmente, aunque salgan de la víctima, no van a terminar de romper con este ciclo de violencia, como lo puede ser darles un hijo. No sé si alguno pudo observar algo que les llamara la atención en las imágenes o que lo quisiera comentar. Yo quiero comentar algo ahí. Ahí se siente, se observa la agresión, se ve donde el hombre le va a dar con un puño cerrado a la mujer y la otra persona, para que no diga nada, la callan, le tapan la boca y la apartan para que, o sea, observe y se calla nada más. Y entonces eso se ve mucho prácticamente en la vida real, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias Mariana por el aporte y totalmente cierto. De hecho, ver que ese hombre está con el puño cerrado es cierto. La intención de la imagen era captar que le iban a pegar. También el chiquito que está llorando, que también la intención es que le iban a pegar. Y muy interesante ver cómo también se interpreta que una persona que está siendo agredida también la obligan a callar este tipo de violencia. También se puede interpretar con esta imagen que por un lado la callan, pero por el otro esa mano que tal vez quiere toquetear por ahí puede ser un símbolo de abuso sexual. Entonces, podemos pasar a la diapositiva para hablar un poco sobre esta fase 2 que se conoce como el estallido de la violencia. Veamos en la fase 1 que estábamos acumulando toda esa tensión y claramente una persona que no sabe controlar las distintas situaciones que se enfrentan en la vida, el distinto peso del estrés, por ejemplo, y los problemas, puede llevar a acumular esto y va a llegar a un punto en el que va a sobrepasar sus límites. Y estos límites generan el estallido, lo que es ya la violencia o esta tensión acumulada. Esto se refleja en eventos de violencia, sean física, como veíamos en las imágenes, pegarle a una persona, sean verbales, emocionales, sexuales, y en realidad este tipo de violencia, que ya llega a un grado más grave que la violencia vista anteriormente, involucra todo, desde pegarle a una persona, que involucra también daño psicológico, emocional, verbal, hasta también daño sexual, todo, prácticamente todo se involucra en un mismo evento de violencia. ¿Qué pasa? Que el agresor aquí puede tener cierto grado de conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas agresoras que le pegan a una mujer, por ejemplo, un hombre que le pega a una mujer, y le pegan a cara, que es la parte más sensible, porque se quiere desquitar de toda esa cólera que tiene. O otra persona que agrede a otra, a la víctima, pero tal vez lo hace en zonas donde se puedan ocultar este tipo de moretones o este tipo de agresiones, ¿verdad? Hay cierto grado como de conciencia de hacer las cosas, pero sin que otros se den cuenta. Bueno, este tipo de violencia es grave, ya vimos, pueden ser lesiones muy graves a nivel físico y a nivel mental, o inclusive puede llegar a la muerte de la víctima. Y normalmente después de que ocurre esta etapa hay una separación entre ambas personas, entre la persona agresora y la persona que es la víctima, hay una separación o un leve distanciamiento. Importante saber de esto, que en esta etapa ya no hay del todo ninguna comunicación con el agresor. Es decir, normalmente, así como en la etapa 1, la víctima buscaba calmar la situación, en esta etapa 2, por más que busque calmar la situación, no lo va a lograr, porque realmente el agresor en este estado no va a escuchar de razones, no va a querer dialogar, no va a querer comportarse de manera humanista, por decirlo así. Entonces, ya no hay comunicación del todo con el agresor en esta etapa. Podemos pasar a la etapa 3. Diego. Sí, bueno, un ejemplo muy claro, digamos, con el que se pueden explicar las primeras dos etapas es como el clásico ejemplo de la olla de presión que acumula y acumula y acumula hasta que finalmente explota. La primera etapa es toda la acumulación, ¿verdad? Y la segunda etapa es un estallido donde usted no puede controlar eso y por más que usted crea que puede hacer algo para que la otra persona no estalle, ya ese es como el evento, el pico, digámoslo así, de violencia y es donde se manifiesta
toda esa tensión, digámoslo así, que tenía acumulada esa persona. Y es triste porque muchas veces puede llegar incluso a terminar en la muerte de la víctima o en lesiones graves, ¿verdad? Y la víctima se disocia y pasan muchas cosas, ¿verdad? Muy, muy tristes. Ok, totalmente cierto. Muchas gracias por el comentario, Diego. De hecho, es una buena analogía pensar en una olla de presión que ya está a tanto tiempo que de verdad explota. Entonces, sí, vamos con la fase 3. No sé qué ven, si nos podemos pasar a la diapositiva anterior. Ok, ¿qué pueden observar en estas imágenes? ¿Qué les llama la atención? Fabiola. Sí, la que me llama la atención sería el proceso como de pedir disculpas o de reconciliémonos. O yo no hice queriendo, perdóneme. O es que también puede caer en el hecho de la culpa o decir, no sé si es por su culpa que pasó esto, pero todo va a estar bien y nos volvemos a hacer los mismos, por ejemplo. Ok, muchísimas gracias. Eso es cierto. Empezamos en un proceso de pedir disculpas y buscar arrepentirnos. Paula. No sé si se me escucha bien porque también está lloviendo, pero bueno. Sí, tranquila. Que aquí, bueno, lo que se ve es como ese punto final de la violencia, ¿verdad? Que como dice la compañera, vienen las disculpas, viene que perdón por haber hecho eso, es que yo no soy así, no sé qué me pasó, ¿verdad? Que esto lo ve uno mucho cuando está trabajando, por ejemplo, con mujeres agredidas, que empieza a hablar y es que ella me pidió disculpas y me está tratando mejor y de repente, ay, fuimos a algún lado, ¿verdad? Y es ahí donde también se entra en algo que hablábamos antes con los tipos de violencia, ¿verdad? Donde uno como la persona violentada ya cae como en ese, el término que se usa ahora del gaslight, ¿verdad? De, ay, ¿verdad? Tal vez es que es idea mía, no sé qué, no sé cuánto, esta persona puede cambiar, le voy a dar una oportunidad, pero lo que estamos haciendo es como estirando una liga, ¿verdad? Y en algún momento esa liga se va a reventar y lo que va a estar en riesgo va a ser mi vida, o por ejemplo, si yo soy una mujer con hijos, mi vida y la de mis hijos, pero es una cosa que es parte de la mecánica, ¿verdad? Que lo que hace es dejarlo a uno metido dentro del ciclo de violencia, ¿verdad? Es ahí donde no se puede romper, porque entonces viene la disculpa y después empieza otra vez el tema de la olla de presión, ¿verdad? Se empieza a llenar otra vez hasta que estalla. Ok, muchísimas gracias por su comentario. De hecho, totalmente acertado. Esa es la fase número 3, pedir disculpas, el proceso de reconciliación. Falso, entre comillas, porque volvemos a iniciar otro ciclo. Diego. También algo que quisiera recalcar, ¿verdad? Es que antes de pedir disculpas es posible que el remordimiento y el sentimiento, digámoslo así, de arrepentimiento que tiene la persona en el momento sea genuino, pero eso no significa que el ciclo se vaya a detener ahí. El ciclo, aun si la persona en el momento, tal vez por ser la primera vez que estalló y realizó ese acto violento, puede ser que la persona sienta verdadero remordimiento y vaya y pida perdón y cree que va a cambiar, pero las cosas no cambian y lo único que hace es que el ciclo se repite. Aunque tal vez si hay alguien aquí en psicología, creo que la compañera Paula es de psicología, no sé si los hombres, digamos, o las personas agresoras, porque no somos solo los hombres, en realidad eso es un perfil, pueden buscar ayuda como para intentar, digamos, cambiar y romper como con ese ciclo, pero no estoy seguro, digamos, si eso realmente se puede hacer. Sé que se puede buscar ayuda y siempre dicen que uno debe, si nota algún comportamiento o alguna tendencia a ser alguien agresor, debe buscar ayuda, pero no sé realmente si eso se puede, digamos. Para añadir ahí, de hecho hay un instituto que trabaja con la UCR, el WEM, que trabaja mucho estos temas, ¿verdad? De hombres violentos y tal. Digamos, el ciclo puede romperse, pero es un proceso de ahí que uno puede tratar de emparejarlo con el tema de abusos de drogas y todo, ¿verdad? Es algo que puede corregirse, que puede cambiarse, porque pues es algo muchas veces que también lo mencionaba alguien antes, no sé si fue Violeta, que era el tema de la violencia naturalizada, ¿verdad? Entre los hogares. Eh, que eso puede cambiarse, pero son procesos muy arduos que tienden al retroceso, ¿verdad? Y por eso es que también hay que
hay que trabajar con el hombre y trabajar con la persona agredida, ¿verdad? Hombre, mujer, lo que sea, ¿verdad? Es un proceso desde dos áreas donde no podemos desacompañar a la persona violentada, pero tampoco al agresor. Sí, es que, digamos, yo sí sabía que existía ese instituto WEM, pero no tengo conocimiento, digamos, sobre el, qué sé yo, la tasa de éxito que realmente tienen esas terapias, ¿verdad? Porque no soy psicólogo. Ok, más bien, muchísimas gracias a ambos por el aporte. Creo que eso es lo lindo de estar en un taller con muchas disciplinas y que podemos aprender un poco de todo. Patricia Brenes, tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias. Yo lo que quería comentar es que, bueno, se ha visto el ciclo de la violencia como en una cuestión, en una relación de pareja, pero también existen diversos ambientes que no necesariamente son relaciones de pareja, que son relaciones, pueden ser laborales o familiares, en donde también se da la violencia y donde el ciclo se repite generalmente y yo sé que es parte, como decía el compañero anterior, de un perfil, pero en la mayoría de los casos, pues la violencia puede gestarse desde los hombres hacia las mujeres, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un puesto de una jefatura ve a una mujer madre soltera y empiezan a agredirla, a acosarla laboralmente, etcétera. Y también se repite el ciclo, ¿verdad? Violencia, luego se da una disculpa y otra vez se vuelve a repetir. Lo lastimoso de todo este ciclo de violencia es que la persona que la sufre cree en la persona que la agrede y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y hasta que la persona decida que ya no va a resistir más la violencia, pues ha pasado un tiempo, ha sucedido un tiempo y eso va dejando secuelas en la persona que la sufre, ¿verdad? Es una persona que va a quedar psicológicamente afectada, que necesita otra vez volver a reconstruir, a volver a confiar y que esas heridas sanen y es un proceso pues también muy doloroso para las personas que lo sufren, ¿verdad? Hasta que la persona en algún momento pueda darse cuenta que está sufriendo violencia. Y en este sentido, pues el taller es muy valioso porque precisamente lograr identificar estos ciclos y una persona empoderada desde el principio, pues podría detenerla y no perdonar solamente como un abrazo, sino buscar algo más allá, que no sea solo un abrazo, porque eso pues se va a diluir con el tiempo y llegar a otro momento igual. Gracias. Bueno, disculpa, no sé si puedo tomar un momento la palabra para referirme a lo que acaba de decir Patricia, fue la que... Sí, Patricia Moreno. Sí, Ajá. sí, correcto. Muy bien, sí, yo quisiera nada más desde la experiencia en el INAMU compartir que siempre nosotros, digamos, tratamos de empoderarlas, ¿verdad? De que ellas se den cuenta, en primer lugar, que esto es un ciclo, porque eso es algo que sabemos nosotros que hemos estudiado eso, pero las personas lo ven lineal y entonces piensan que es algo que sí, que esta vez iba a cambiar. Pero no, nosotros intentamos siempre empoderarlas y que ellas se animen, por ejemplo, a separarse o a divorciarse o etcétera, terminar con el ciclo, digámoslo así, pero no siempre es posible. A veces las personas, incluso sabiendo eso, deciden darle una nueva oportunidad y entonces uno dice como rayos. Ok, gracias por el comentario también. Es curioso cómo solo con la imagen de un abrazo, por ejemplo, Patricia nos podía decir tantas cosas sobre el desarrollo de esto. Eso era interesante, poder interpretar tal vez todo este ciclo de la violencia, que va más allá de tal vez ver algunas simples imágenes. Hazel tiene la mano levantada. Sí, bueno, nada más me quería referir que pues es súper importante que pues que podamos informar sobre esto, porque también venimos de mucho pasado donde nos decían que pues hay que aguantar, ¿verdad? En los matrimonios de antes, que la mujer tiene o el hombre tiene que aguantar ciertas actitudes porque así es como funciona una pareja o bien en el núcleo familiar, que usted tiene que aguantar ciertas cosas, pero que en realidad pues estos ciclos de violencia no son correctos. Bueno, es súper importante esos espacios y también lo que el compañero a ver, Diego hace en el INAMU, ¿verdad? Empoderar a las personas y pues abrir los ojos a hombres y mujeres, que esto no está bien. Okay, muchísimas gracias por el comentario, completamente válido. De hecho, la información es una herramienta muy importante para todo.
para estos casos también. Violeta, vemos que tiene la mano levantada. Sí, nada más para reforzar también lo que decía Hazel y lo que decía Diego, ¿verdad? Cuando se trabaja con ciclos de violencia, ¿verdad? Es un tema complejo y el abordaje tiene que ser muy integral, ¿verdad? Desde la parte psicológica, legal, desde la parte espiritual, que es un tema tan trillado, pero que afecta muchísimo donde hay ciclos de violencia, ¿verdad? Por lo que decía la compañera, toda la educación, la cultura, donde se ve un divorcio, una separación, desde ciertas estructuras religiosas como algo no correcto, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer un abordaje muy integral y desde esa línea también, ¿verdad? Siendo respetuosos y sin pues hacer énfasis en ningún credo, ¿verdad? La gente tiene sus creencias y desde ahí también hace elecciones que no necesariamente son las más sanas, ¿verdad? Algo que yo pues siempre comento con las personas que están pasando por estos ciclos es que uno puede dar plazos sanos, ¿verdad? Cuando una persona tiene 20 años, 30 años, multiplicamos eso por días, horas, cuántos días, años, horas más usted considera que es un plazo sano para hacer un cambio, ¿verdad? Las personas mismas responden, ya no es un plazo sano, ya es demasiado tiempo, ¿verdad? Como para que la misma persona caiga en cuenta que ya lo que se pudo haber hecho ya no se hizo, ¿verdad? También la persona tiene que hacer esa conciencia, ¿verdad? De que ya no es tiempo, ¿verdad? Y si hubiera tiempo, por decir algo, ¿verdad? Ya la lesión tal vez es muy profunda cuando son tantos años de que la persona está en un ciclo tan violento, ¿verdad? Entonces la persona misma responde cuando la persona puede llegar a eso, ¿verdad? A responder si ya es mucho tiempo, ya hay mucha lesión, la misma persona va cayendo en cuenta de lo que tiene que decidir y que la decisión la tiene que tomar la persona que está en el ciclo de la violencia, ¿verdad? Porque nadie, la familia sufre, ¿verdad? De ver los golpes, de ver el sufrimiento en silencio a veces, pero nadie puede decidir por la persona que tiene que romper ese ciclo. Y después viene todo el apoyo que se tiene que dar para que la persona pueda salir de su ciclo de una forma segura también, ¿verdad? Porque muchas veces si se hace una intervención no oportuna, ¿verdad? Y se quiere sacar a la persona del ciclo porque es lo que uno cree que es lo más adecuado, pero ese mismo querer sacar, ¿verdad? Sin toda la logística que eso implica, puede poner en riesgo a la persona, ¿verdad? Entonces la intervención también tiene que ser muy delicada, de un acompañamiento de verdad cercano para que la persona pueda salir eh, con vida de estos ciclos de violencia, ¿verdad? Y no que se sume una estadística triste de nuestro país, ¿verdad? Donde mucha gente está perdiendo la vida, ¿verdad? Por este tipo de situaciones. Eso es lo que quería, pues, agregar. Totalmente de acuerdo. Más bien, muchísimas gracias por su comentario, Violeta. Y es cierto, ver cómo parte de la concientización por parte de la víctima y el reconocimiento es importante, porque por más que queramos hacer de todo, si la víctima no decide salir por ella misma, querer salir de este ciclo, no es muy fácil poder solucionar este tipo de situaciones. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que esta fase 3 es la denominada reconciliación o luna de miel. Luna de miel como hacer referencia cuando está una pareja que ya está en luna de miel, todo es color de rosa, todo es perfecto, lo vamos a ver bien, vamos a disfrutar este momento. Esa es esta etapa, una etapa después del evento de la violencia, en donde normalmente el agresor busca la reconciliación, busca disculparse con la víctima, busca que todo vuelva a estar como antes, vuelva a estar normal, que vuelvan a estar relacionados, vuelvan a estar juntos, todo bien. Empieza a hacer promesas de cambio y ese cambio entre comillas porque el agresor normalmente es una persona con gran impulsividad. Es decir, voy a reconciliarme en este momento, que pueda que me sienta mal o no, pero me va a servir y aparte de esto voy a hacer promesas de que voy a cambiar porque siento que sí lo voy a lograr y todo y el día de mañana vuelvo a hacer la rutina exactamente igual, no vuelvo a hacer ningún cambio al respecto y claramente esto favorece que se siga dando todo este ciclo. Algo importante también en esta etapa es que el agresor va a buscar justificar sus acciones y convencer a la víctima de que lo que hizo no estuvo tan mal, de que lo que hizo no estuvo mal o que fue un accidente. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que el hombre, después de haber agredido a esta mujer, le dice: ni te pegué tan fuerte. Es como, no hagas un alboroto, que lo que ocurrió en la fase 2, que este evento de violencia no fue algo grave, es solo tu imaginación, vamos a tratar de convencer a la víctima de que mis acciones no están mal. Y eso es algo muy importante porque también le hacen creer a la víctima que no está realmente en un ciclo de violencia y que esto va a cambiar o que realmente no está con un agresor.
Lo grave de este asunto es que cuando se está dando el ciclo de violencia una y otra vez, llegamos a un punto donde hemos pasado tantos ciclos de violencia que esta fase del ciclo empieza a desaparecer. Entonces ya el agresor no le da la necesidad de tenerle que pedir disculpas o tener que estarse reconciliando con la persona que es la víctima. ¿Para qué? Si siempre me acepta mis disculpas, si siempre acepta seguir en este ciclo, realmente ya no la considera como un ser humano, sino como ese saco de boxeo, por decirlo de alguna manera, y entonces el ciclo ya se repite sin tomar en cuenta esta parte. Solo se acumula tensión, se agrede a la persona. Se acumula tensión, se agrede a la persona. Algunas personas recomiendan esta etapa como la idónea para romper el ciclo, quizás porque es como una de las etapas más calmadas donde la víctima puede tener mayor accesibilidad a poder salir de este ciclo sin que el agresor trate de mantenerla. Eso sí, eso no quiere decir que esta etapa sea fácil para la víctima para poder salir. El agresor igual va a estar constantemente por medios coercitivos o por otros, de tratar de mantener a la víctima y también por medios psicológicos. Entonces, si es difícil salir de este ciclo, pero alguna literatura recomienda que es como la etapa ideal para poderlo hacer. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Y qué pasa? Que como tal, como ciclo que es, ya llega el arrepentimiento y vuelve a ocurrir el ciclo de nuevo. Acumulamos tensión por ideas que no se saben manejar y que realmente son absurdas, por las cuales se lleve a una situación de violencia, como que pierda mi equipo de fútbol en un partido o este tipo de cosas. Volvemos a la agresión y volvemos a las disculpas. Y otra vez este ciclo se repite. ¿Qué pasa? Que conforme se va repitiendo este ciclo, normalmente la gravedad aumenta. Ya no es, por ejemplo, si te pegaban, ya no es que te pegan durante una hora, te pegan durante más tiempo. Ya no es que te pegan solamente en una parte del cuerpo, sino que te pegan en varias. Ya no es que te pegan una vez a la semana, sino que ya te pegan más constantemente a la semana, al mes, que ocurren abusos sexuales, etcétera. Pueden haber intervenciones externas, es cierto. Puede ser que la familia note este tipo de circunstancias y trate de hablar con la víctima, trate de sacarla. Puede ser que también haya intervención por amigos, en fin, pero aquí hablamos un poquito de lo que estábamos mencionando antes, la víctima es la que decide. Entonces, al final, si la víctima decide aceptar ese arrepentimiento del agresor, el ciclo va a continuar. Tras de que el ciclo continúa, como ya hemos visto varios repetitivos, este ciclo va a empeorar. Y tras de eso, normalmente cuando esto ocurre, la víctima se empieza a alejar de esos seres queridos que trataron de hablar con esta persona, de hacerla recapacitar, que saliera de este ciclo. También, si no es por parte de la víctima, que empieza a ver como, no, yo quiero seguir con esta persona porque dependo, no sé, por ejemplo, de mi marido, a pesar de que me pegue, yo dependo de él, tal vez empezar a ver que tal vez esos familiares quieren alejarte, empieza a ver esos familiares de una manera como inadecuada, como mira, no me tienen, realmente no me están queriendo del todo, porque me quieren alejar de la persona que tal vez amo, o este tipo de cosas, y empiezan a alejar a estas personas que le han querido ayudar, o por el contrario, es el agresor el que se ofrece como a encerrar a la víctima en su burbuja y evitar tal vez que tenga ese contacto con esas personas que realmente quieren ayudarle. Entonces, ante todo esto, tal vez podamos ver un poquito de las razones por las que la víctima cede, porque a veces uno escucha gente que se pregunta, pero es que ¿por qué? ¿Por qué será que se deja pegar una y otra vez? Que es que le pide disculpas y le vuelve a pegar, pero es que esta persona sigue de necia ahí, ¿por qué seguirá? Bueno, en primera instancia es difícil poder dar una razón central de por qué una víctima cede, pero existen algunas razones. Por ejemplo, las excusas. Más que todo, las excusas sirven para que psicológicamente la víctima acepte o se dé una idea de que no está en un ciclo de violencia, de que lo que está pasando es momentáneo y de que de verdad va a cambiar. No sé si han escuchado alguna excusa en las noticias, en alguna novela, o lo han tenido que vivenciar sobre por qué una víctima realmente perdona a un agresor. Veo que Diego tiene la mano levantada. A veces se da algo que se llaman racionalizaciones, que es como cuando usted se da a usted mismo las razones para creer lo que usted quiere creer. Es decir, a veces usted quisiera creer que la persona va a cambiar y como la persona llega y te pide perdón y te hace 1000 promesas, entonces vos como que te convences a vos misma y entonces como que en realidad te engañas a vos misma para creer algo que no es, pero
que vos quisieras que fuese, que es esa relación bonita, esa relación libre de violencia y con esa persona que vos probablemente amás, ¿verdad? Ok, muchas gracias por el comentario, es cierto. A veces la persona busca convencerse a sí misma de lo que está viviendo no está mal. Violeta. En psicología también se utiliza mucho el concepto de las antiojeras emocionales, ¿verdad? Cuando vos ves lo que quieres ver, que va muy relacionado a lo que dice Diego de la racionalización de la conducta, ¿verdad? Que es como quedarse en ese, vamos a ver, como en esa primera fase de enamoramiento, ¿verdad? Donde uno ve el príncipe azul, lo que lo hace sentir, o la princesa, ¿verdad? Ese enamoramiento que es bonito, pero cuando la persona se queda solo ahí y no avanza hacia conocer a la persona, ve lo que quiere ver, no lo que realmente hay. Y lo que no, o sea, lo que no le gusta lo manda al fondo. O sea, lo elimina de su campo visual, emocional, cognitivo y demás, ¿verdad? Entonces, que si hay alguna conducta que ya sea una alarma, ¿verdad? El dominio, el control, el querer reducir el mundo social, lo manda al fondo, ¿verdad? Y ve que, que lo que está haciendo es querer pasar tiempo más con ella y por eso va eliminando esas otras cosas, ¿verdad? Entonces se utiliza mucho ese concepto de las antiojeras emocionales, ver o ponerme el lente de lo que quiero ver nada más, ¿verdad? Y mandar al fondo lo que no me sirve de ese cuadro o de ese idilio que formamos, ¿verdad? O que es lo que queremos ver. Ok, muchas gracias por el comentario. Vemos como ya estas acciones, incluso le ponemos nombre y apellido, y son acciones que sí, me gustó mucho esa frase, la persona o la víctima empieza a ver lo que quiere ver, no lo que realmente está pasando. No sé si han escuchado tal vez alguna excusa, no sé, tal vez en las noticias o en las series, que es muy común que salga alguna excusa que dice la víctima por la cual perdona a este agresor. Por ejemplo, yo he visto así como víctimas que dicen, como es que yo no lo puedo dejar, porque ¿y qué va a pasar con mis hijos? Si mis hijos necesitan a este papá o a esta mamá, a pesar de ser agresor, o tengo miedo a la soledad. Andrés. Sí, es que yo lo que voy a comentar es que, bueno, yo conozco un caso de violencia doméstica y bueno, la señora lo que comentaba es que ella no lo quería dejar porque decía que, o sea, que llega a quedar en la calle y literal cuando lo dejó ella quedó en la calle, no tenía un 5, no tenía absolutamente nada, pero ella tenía un alivio de que puedo salir de ese ciclo de violencia, pero también eso es una de las cosas que afectan, bueno, que la persona pueda salir o no de eso. Que muchísimas gracias por el aporte, es completamente cierto. También factores como el factor económico, que también pensamos que se nos salen de nuestras manos, son factores por los cuales la víctima decide seguir con el agresor. Diego. En esos casos, digamos, si la persona está dispuesta a divorciarse o así, se puede tomar una medida, digámoslo así, como de solicitar una pensión provisional, un monto de pensión provisional para que la persona no quede totalmente desprotegida mientras se resuelve toda esa situación, ¿verdad? Ok, gracias. Vemos cómo es importante también el hecho de la información, de que tal vez logramos llegar a ese acceso de información para poder tener esa libertad, por ejemplo, de romper con un ciclo del cual creemos que ciertas situaciones que no nos competen, o que no están en nuestras manos realmente pueden estar ahí. Patricia Brenes, le había levantado la mano. Sí, gracias. También lo que generalmente he visto de las personas que sufren violencia es que tienen un vínculo o una dependencia emocional muy fuerte hacia el agresor. Confían en que va a cambiar o hay una dependencia en que sin él, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? Puede o no existir la económica, en muchos casos es condicionante la parte económica, pero también se da, lo que he visto más es que se da una dependencia emocional muy fuerte y la confianza en que la persona va a cambiar cuando se pone en estado, cuando esta persona agresora se pone en estado de reconciliación, de pedir perdón, de que no sé lo que yo hago, etcétera. La persona confía porque lo siente vulnerable y otra vez se cae otra vez en el ciclo pensando que efectivamente va a cambiar. Entonces creo que hay un vínculo o una dependencia emocional muy fuerte también. Ok, muchísimas gracias. Sí, vemos en esta dependencia emocional este tipo de razones que dicen como es que él me prometió que va a cambiar, es que yo veo que realmente está cambiando, aunque la verdad o la realidad no sea así.
Bueno, otra de las razones también son las amenazas por parte del agresor. El agresor puede amenazar a la víctima con tal de que ésta no salga de este ciclo de violencia o no lo denuncie, o la intimidación, el acoso de que por más que tal vez quiero salir de este ciclo o logré salir de este ciclo, ya no me junto con esta persona esté constantemente vigilando mi vida. Este tipo de miedos también también pueden ocurrir. En los comentarios dicen que, bueno, Erika Meneses, lo triste es que las personas que viven agresión extrañan al agresor cuando se separan por unos días. Eso también, lo mismo que hablamos de la dependencia. Está algo que se conoce como el síndrome de la adaptación paradójica. Esto es que la persona después de vivir tantos ciclos de violencia empieza a adaptarse o empieza a hacerse tolerante a ese tipo de situaciones. Es decir, empieza a normalizar que esto es su estilo de vida, que esto es lo que está pasando, que no está bien, pero es lo que hay, ¿verdad? Empieza a adaptarse a este tipo de situaciones. Los vínculos, como ya lo mencionaban antes, entonces están los vínculos en que si mi relación o si mi mayor relación social o de peso es con mi agresor, no voy a querer dejar a mi agresor, porque es una parte que yo considero importante en mi vida, por ejemplo. O si mis vínculos con mi familia, con mis amigos, mis otros vínculos sociales son escasos, también voy a refugiarme en la idea de que estoy junto a esta persona y estoy junto a este agresor y por eso no estoy sola. Esto también es una razón. Los antecedentes, víctimas que han vivido con familia que ha sufrido de violencia o que ha hecho violencia, también son personas que han normalizado también esta idea de vivir en un ciclo de violencia como algo de su vida diaria. Y el factor emocional, qué vergüenza decirle a la gente que me agreden, qué vergüenza que la gente sepa que a mí me agreden y que yo no puedo hacer nada, o me siento culpable. Es que cada vez que me pegan es por mi culpa, porque yo no hice bien las cosas, porque yo me equivoqué, porque yo soy la persona culpable. Este tipo de factores también afectan. Sobre todo también podemos mencionarlo, aunque la mayoría de casos, digamos, son de mujeres que han sido agredidas, por ejemplo, a nivel nacional, eso no quita que existan hombres que son agredidos también o que son agredidos por mujeres. Y esta idealización social de que, o machista, es lo que le impide tal vez a un hombre decir como, mira, a mí me agreden, ¿verdad? Qué vergüenza que la gente sepa que a mí me agreden porque se van a burlar de mí, porque no se considera realmente violencia, porque no se va a hacer justicia. Eso también implica, bueno, un gran peso para la víctima, por lo cual no quiere salir del ciclo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, también pasa que la víctima confunde lo que es el amor sano con la violencia. Y es así donde confunde los celos como algo normal, cuando no es normal. Recordemos que los celos, normalmente la persona celosa es una persona que se puede sentir inferior o que tiene poca confianza en la persona con la cual entabla una relación. Estos celos pueden llegar a prohibición de cosas, prohibición de la vestimenta, prohibición de salir con ciertos amigos, con ciertos familiares, restricciones que aíslan a la víctima y hasta las agresiones también. La humillación y los insultos. Ok, permitir comentarios como, por ejemplo, vemos en la imagen, ¿cómo encontraríamos a la mujer más tonta del mundo? Al azar y la señala, suponiendo que ellos sean una pareja. Este tipo de humillaciones que se van haciendo más constantes van a permitir también un grado de poner a la víctima en un grado de inferioridad. Entonces, la humillación y los insultos, por más que se crea que es normal, que salga de vez en cuando ciertos chistecillos, en realidad esto no es sano. La discusión con agresión hacia uno o importante, hacia las cosas de uno. O sea, puede ser que el agresor en ese momento esté tan enojado, pero tal vez en vez de explotar con la víctima, decida explotar con cosas de la víctima, como vemos en la imagen. ¿Qué quieres que haga? Se me cayó para que la dejas en mi lugar y era una computadora. Pero era la computadora de la víctima. Venir a romper estas cosas. Si ya no hay un límite en el que el agresor empieza a romper, por ejemplo, tus cosas, tus propiedades, muy probablemente para el día de mañana no hay un límite en que te agreda a ti también. El control del celular, ¿verdad? Este control del celular no solamente es prohibirle hablar con ciertas personas, sino también saber por parte del agresor qué haces, con quién hablas, a qué horas, cómo es tu vida diaria fuera de él, ¿verdad? ¿Qué estás pensando tal vez? Y el dinero, algo que hablábamos antes, el agresor puede como agarrar el dinero que es de la víctima para sí mismo, prohibirle a la víctima utilizar ese dinero y hasta utilizar ese dinero en sus propias cosas a pesar de ser dinero de la víctima, digamos. Y el control de la vestimenta.
que el control de la vestimenta no solamente implica que la persona se le restrinja utilizar ciertas prendas, sino que, por ejemplo, el agresor puede empezar a dar humillaciones, insultos, como tratar a una persona por cómo se viste como una cualquiera, y ese tratarla como una cualquiera se va volviendo en una actitud que lleva a un abuso sexual, por ejemplo. Podemos pasar la diapositiva. Finalmente, la idea es desmentir algunos mitos que existen sobre el ciclo de la violencia. Entonces, en primer lugar, hay que ser conscientes que el maltrato lo puede ejercer cualquier persona. A pesar de que la mayoría de casos que vemos es de un hombre que violenta a una mujer, en casos de parejas, de noviazgos, de matrimonios, esto no es como la única regla, ¿verdad? Existe al revés, mujeres que agreden a los hombres, existe agresión desde padres a niños, por ejemplo, o al revés, de niños a padres. El ciclo de la violencia no solamente es referido a la violencia en pareja, es lo que mencionamos antes, existe violencia laboral entre compañeros de trabajo o entre alguien superior como un jefe, entre amigos, entre hermanos. La violencia aparece en cualquier tipo de familia, no es porque seamos de una familia con más poder económico o con mayor educación o mejor vistas a nivel social, eso no quita que pueda haber ciclos de violencia. La víctima vive en una situación de amenaza constante al estar en un ciclo de violencia, pero al pasar el tiempo, al seguir sufriendo estos ciclos de violencia, se llega a un proceso de despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona empieza a dejar de estimarse a sí misma, dejar de reconocerse a sí misma y se empieza a ver inferior. Hay una baja de autoestima, es una persona que puede creer que está como en una pesadilla y, ay, es que yo estoy viviendo esto, pero algún día saldré de esto. Esperan salir de esto como por arte de magia. Esa despersonalización hace que las personas, tras de que bajan su propia estima, consideran que es oportuno estar con ese agresor. Es que yo no valgo la pena, más bien, qué dicha que alguien se logró fijar en mí como esta persona y esta persona es el agresor. Entonces, ¿qué pasa? Que la víctima empieza a aumentar esa dependencia que tiene hacia su agresor. Y la violencia se puede escudar en bromas. O sea, no por decir que es una broma, no porque, por ejemplo, un chiquito lo estén agrediendo y luego llegan a la dirección y le dicen, es que nosotros jugamos así, o una persona que dice, es que yo soy así, así es mi personalidad, pero usted sabe que es en broma. No porque sea una broma, deja de ser un acto de violencia, y es algo que se debe de desnormalizar en la sociedad también. Bueno, ya que nos empapamos bastante, iba a decir un poquito, pero no, bastante sobre lo que fue lo que es el ciclo de violencia y también algunas de las señales importantes para determinar o detectar que estamos siendo víctimas de violencia, vamos a hablar un poco acerca de las formas, más que de prevenir, son de detener la violencia, pero como desde tercera persona. ¿Qué puedo hacer si una persona llegada está sufriendo violencia? Bueno, algo muy importante es escuchar a las víctimas. Cuando uno trata de exteriorizar o trata de expresar cómo me siento yo y acepto que estoy siendo víctima de violencia, es muy importante que la persona a la que yo le confíe me dé cierta validez de lo que estoy sintiendo, que me haga sentirme segura y confiada de que la decisión que estoy tomando de ya aceptar que estoy dentro de un ciclo de violencia o que soy víctima de violencia, pues es cierto y necesito empezar un proceso para acabar con esta violencia. Algo muy importante también es educarnos sobre el tema y tratar de compartir la información con nuestros allegados, con nuestros familiares, con personas de la comunidad, con alguna amiga, con algún amigo. En general, es necesario entender pues lo que hemos visto durante este taller, conocer los ciclos de la violencia, cuáles son las señales pues más importantes o que nos pueden ayudar a determinar si estoy o no sufriendo algún grado de violencia. También existen instituciones que brindan charlas sobre la violencia, por lo general el INAMU. El PANI también brinda charlas sobre eso, entonces podemos tratar de ser partícipes de esto para empaparnos de información y pues la información siempre han dicho es poder, el conocimiento es poder. Si usted sabe y
y establece, y en la información que usted absorbe, establece que tal actividad o tal acción no está correcta, pues me va a permitir a mí como persona establecer límites. Ujú. Además que, como ya lo hemos hablado, hay muchos casos en donde ya la violencia está normalizada, tal como lo decía Violeta. Entonces, muchas veces esa información nos permite, pues, desnormalizarla, ¿verdad? Reestructurar nuestro pensamiento y nuestra posición en cuanto a algunas acciones. Entonces, es importante que si nosotros nos sabemos algo sobre este tema y queremos compartirlo, pues es muy importante. Buscar ayuda para las víctimas. Muchas veces las víctimas que acuden a nosotros para contarnos, ya sea una amiga, algún familiar, que logra dar ese paso de aceptar que está siendo víctima de violencia, pues no sabe qué hacer, no sabe qué debe hacer, si desea poner algún tipo de denuncia o si requiere de algún tipo de orden de alejamiento y toda esta cuestión. Entonces, lo más importante es ayudarlos en ese proceso de buscar ayuda, de buscar las instituciones correctas. Hay varias instituciones en el país que intervienen en situaciones de violencia. Está el INAMU, está el Poder Judicial, el PANI, y ya en casos pues de que se requiera de actuación inmediata, la de emergencias, que ya sabemos cuál es la línea telefónica, el 911. El INAMU también abrió, bueno, el INAMU recibe denuncias y acompaña en el proceso de aceptación de ser víctima de violencia, el proceso de denuncia de violencia contra las mujeres. Entonces, esta es la línea directa. Si yo quiero hacer algún tipo de denuncia o si quiero también, yo puedo como llamar porque tengo una amiga que está siendo víctima y ya ellos como que le dan a uno información para saber cómo puedo actuar, qué debo hacer, ¿verdad? Este UNAMU también habilitó un departamento específico para informar y orientar en cuestión de derechos a las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Puede ser violencia de género, violencia psicológica, sexual, sin importar el tipo de violencia, esta línea se encarga de dar esa orientación. Este es el número de teléfono, el 2527-1911, y este es un correo por si yo deseo más bien hacer como recibir información vía correo electrónico. Está el PANI, que atiende denuncias de violencia contra niños o adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Esta es la línea directa y también hay una línea corta, bueno, sí, que es el 1147. El Poder Judicial atiende los demás tipos de violencia en cuanto a género de hombre, violencia patrimonial, ¿verdad? Igual se puede llamar al INAMU y ellos nos dan cierta información, entonces eso es importante conocerlo. Es importante también reconocer las señales de violencia. Si yo tengo una amiga o algo, muchas veces las personas que están dentro de este ciclo pues lo normalizan, aceptan y muchas veces es tanto el daño psicológico y emocional que ellos son quienes consideran que tienen la culpa. Entonces, tratan de justificar ciertas actitudes tachándose de que las culpables fueron ellos, los culpables fueron ellos, porque hicieron o dijeron algo que hizo molestar a la pareja, hizo molestar al esposo, al novio o a un amigovio, ¿verdad? Entonces es importante reconocer estas señales y ayudar también a que las demás personas las reconozcan. Sabemos que esto no es un proceso fácil, incluso para los mismos psicólogos y orientadores que acompañan en este proceso de aceptación y de superación de violencia, pues es un proceso que se complica, pero si uno como amigo puede intervenir de una u otra forma, es muy importante. Ya hemos visto muchas señales de violencia, entonces no quiero como redundar en eso. Ya vimos que se puede expresar de forma verbal, que insultos, que bromas, que amenazas, ¿verdad? También la violencia económica, la patrimonial, ya vimos cómo se presenta, cuáles son las acciones pues, más comunes. Sabemos del maltrato físico, la agresión sexual, el abuso sexual, el maltrato psicológico, ¿verdad? Es importante entonces reconocer esas señales y, como les decía antes, investigar sobre el tema para yo poder determinar si hay o no, ¿verdad? Algún tipo de violencia.
Buenas tardes. Yo les voy a intentar responder esta pregunta que es bastante, bueno, no tiene una única respuesta, que es ¿qué debo hacer si sufro violencia? Em, la respuesta puede variar, pero sí hay una cosa que siempre debemos hacer si es una situación, digamos, de emergencia, que es llamar al 911 para que se activen los protocolos interinstitucionales. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Bueno, les voy a hablar algunos aspectos generales muy brevemente porque hemos abarcado de manera bastante amplia durante este taller. Bueno, como les acabo de mencionar, no existe una respuesta única. La violencia es un fenómeno complejo, como hemos podido observar, y se presenta de múltiples formas. Ya hemos visto los diferentes tipos de violencia que existen, ¿verdad? Dependiendo del resultado de ese estallido de violencia, ¿verdad? De la gravedad de ese resultado que se genere, podría llegar a constituir un delito, por ejemplo, de lesiones, de violación, de homicidio, etcétera. En los procesos de violencia doméstica, cuando se requiere solicitar medidas de protección, no se requiere patrocinio letrado, es decir, no se requiere de un abogado que interponga una demanda, basta con que usted se apersone al juzgado de violencia doméstica, interponer la denuncia y aporte la dirección, etcétera. Siempre, como les indiqué, como recomendación general, llamar al 911, ¿verdad? Para que se apliquen los protocolos interinstitucionales que existen, ya sea que necesite el apoyo de la fuerza pública, etcétera. Podemos pasar para ver esto con más detalle. Entonces, ¿qué debo hacer, por ejemplo, si sufro una agresión física? Muy bien, si se da, digamos, en el marco de una relación de pareja o de una relación intrafamiliar, etcétera, lo ideal, ¿verdad? En este caso es llamar al 911 para que nos envíen, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Las unidades de fuerza pública que nos ayuden a controlar la situación y para que a través del 911 se activen, ¿verdad? Estos protocolos de los cuales les voy a hablar más adelante. Es muy importante para evitar, digamos, que estos hechos queden en la cifra negra, digámoslo así, en los datos que lamentablemente se nos pasan, que quedan sin investigarse. Es muy importante denunciar los hechos ante un juzgado de violencia doméstica, ¿verdad? Con el fin de obtener esas medidas de protección que vayan a darnos esa seguridad que necesitamos. Es importante recalcar que si la denuncia que se pone ante este juzgado de violencia doméstica llegara a constituir un delito, ellos como funcionarios públicos pues van a presentar la denuncia, ¿verdad? A no ser que sea un delito de acción privada, como por ejemplo violación de menores de edad, en cuyo caso pues ahí le correspondería, si no me equivoco, al Patronato Nacional de la Infancia. Es importante, ¿verdad?, asistir a las citas de atención médica, de atención psicológica para tratar las secuelas del hecho, asumiendo, ¿verdad?, que estamos en vías en caso de que sea nuestra pareja o una persona con la que mantenemos contacto, de romper ese círculo de violencia, ¿verdad? Es importante también asistir para tratar nuestras secuelas físicas, nuestras secuelas mentales, para que nos ayuden a empoderarnos, a creer que realmente podemos salir de ahí, que somos personas valiosas, porque muchas veces, cuando estamos, y tal vez no tiene que ver del todo con la violencia física, pero cuando estamos en el ciclo de violencia, muchas veces nuestra autoestima se encuentra bastante deteriorada, ¿verdad? Nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra autopercepción, etcétera. Es muy importante, y esto lo recalco y creo que es de las cosas más valiosas que todavía no se han mencionado en el taller, no permitir que el agresor incumpla con las medidas de protección, porque su incumplimiento constituye un delito. Entonces, si por ejemplo a usted le dan medidas de protección, pero el fulano te sigue llamando, se monta al mismo bus que vos, ahí qué coincidencia, ¿verdad? Volvamos, mira, voy a cambiar, mira, esta es
14ª vez, pero la 15ª no va a existir, etcétera. Si él tiene una medida de alejamiento, él tiene que cumplirla, no se le puede acercar. Y si la incumple, entonces ustedes deben denunciar ese hecho, ¿verdad? Para que se investigue penalmente. Eso es muy importante porque a veces las víctimas no lo saben y entonces dejan pasar la situación y el tipo la sigue acosando y la sigue molestando. En relación, y este es un tema súper importante con la violencia sexual, y bueno, algunas de las cosas que yo agregué aquí ya han sido mencionadas ciertamente por las compañeras, ¿verdad? Más que todo por Wendy. Es importante, ¿verdad? Saber que las relaciones sexuales no consentidas, y esto es algo que a veces en el caso de las personas mayores o incluso en las jóvenes, no sé, no lo saben, las relaciones sexuales no consentidas constituyen violación incluso si éstas se dan en el marco del matrimonio, porque a veces las personas mayores, tal vez por cuestiones religiosas o así, creen como que las relaciones sexuales son como un deber o lo que llaman el deber conyugal o el deber marital, y a veces al tener esa creencia no se dan cuenta que una relación no consentida es violación incluso en el marco del matrimonio, ¿verdad? Esta es una parte muy triste de la violencia sexual. Existen estereotipos sociales o prejuicios que tienden a desplazar la culpa sobre la víctima en aspectos, por ejemplo, como su vestimenta. No, es que lleva una enagua muy, ¿cómo se dice? Muy corta. O es que iba vestida de tal manera, etcétera. Sobre su vida sexual. No, es que esa de por sí anda con, etcétera. No sé, ¿verdad? Ustedes me entienden. O también, y esto incluso se ha dado en los estrados judiciales, hasta, espero yo que hace algunos años, no sé si qué tan común será hoy en día, el no poner resistencia durante la agresión se considera como, no, es que eso no fue una violación porque la muchacha no puso resistencia. Claro, pero tal vez el tipo tenía un puñal, o tal vez el tipo la estaba estrangulando, o ella tenía demasiado miedo de que le fuera a hacer algo y entonces no puso resistencia. O sea, no podemos interpretar que la falta de resistencia es igual a no violación, jamás. En el caso de bueno, ya esto nos lo dijeron, no es ninguna sorpresa, los casos de violencia sexual son cometidos más frecuentemente dentro de los círculos cercanos a la víctima. Existe un mito, ¿verdad?, del violador, el desconocido, el tercero, el acechador, pero lo cierto es que las estadísticas demuestran que los casos de violación o de delitos sexuales suelen ser cometidos dentro de círculos cercanos a la víctima, lamentablemente. No, todavía me faltaba una, Nico. O Nico no, sí, es Nico. Ajá. Lamentablemente sí, la violencia sexual produce secuelas graves tanto en la salud física como en la salud mental de la víctima, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Se requiere, como decía como decía Violeta, se requiere de un apoyo integral por parte de la familia, de la sociedad y de las instituciones estatales. Es decir, no basta con que nos den asesoría legal, no basta con el apoyo psicológico, a pesar de que es muy importante, no basta con el apoyo médico, a pesar de que es muy importante. Es una estructura, es un equipo, es realmente un acercamiento integral el que va a permitir a la víctima llevar un tratamiento, digámoslo así, que le permita sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, porque obviamente es una situación muy complicada y muy dolorosa. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Existe un protocolo interinstitucional, ¿verdad?, de atención a víctimas de violación, el cual se da en las primeras 72 horas porque son las horas más críticas, digámoslo así, es cuando está recién ocurrido y obviamente cuando se tiene noticia, ¿verdad?, cuando la persona denuncia o cuando hay un testigo, etcétera. Y existen 4 instituciones principales que participan, que son el Instituto Nacional de la Mujer, el Patronato Nacional de la Infancia, el Poder Judicial, y bueno, el Poder Judicial es muy amplio, ¿verdad? Ahí participa la Unidad de Medicina Legal, participa el Ministerio Público, participa el organismo de investigación judicial, etcétera.
y la Caja Costarricense del Seguro Social a través del apoyo, digamos, médico. Y vamos a ver esto de manera más amplia. Muy bien, y esto tal vez no estaba dentro de ese grupo, pero es muy importante. La línea 911 es fundamental. Se encarga de recibir, ¿verdad?, la llamada de alerta de la víctima o del testigo y activa el sistema interinstitucional, ¿verdad?, a través de esa llamada a la fuerza pública, a la Cruz Roja para que atienda a la víctima, al OIJ, al INAMU, al PANI, a la Caja, aunque vamos a ver que estas instituciones van a participar en un orden, ¿verdad?, obviamente distinto, porque al inicio, y como lo vemos bien aquí, la fuerza pública prioriza la seguridad y la atención médica de la víctima. Es decir, nos importa más la seguridad y la pronta atención de la víctima que el recaudar, por ejemplo, los indicios probatorios, a pesar de que es muy importante. Y bueno, en mi caso, en mi formación jurídica, yo llevé el énfasis en ciencias forenses y ahí se nos indicaba que, digamos, en los casos de delitos sexuales, los indicios tienden a desaparecer pues muy pronto, ¿verdad? Porque son en su gran mayoría de carácter biológico y en muchos casos pueden llegar a ser fluidos o cosas por el estilo. Entonces ellos nos decían, es que las víctimas usualmente no saben eso, pero es muy importante que a pesar de que en el momento tal vez la persona se siente contaminada, invadida, sucia, etcétera, es súper importante no realizar un lavado, porque en ese lavado, digámoslo así, se pierde muchísima de la evidencia que vaya a permitir poder individualizar o llegar a permitir, ¿verdad?, que el ofensor pague por su crimen. Entonces, bueno, volviendo al tema, de no requerirse atención médica, ya sea porque el hecho ocurrió hace más de 72 horas, por ejemplo, se realiza una entrevista policial a la víctima para ver cómo ocurrió el hecho y los datos de esa entrevista se comunican al Ministerio Público, ¿verdad?, que es el ente que se encarga de realizar la investigación preliminar y ver si se tienen los indicios probatorios suficientes para iniciar la acción penal, es decir, para llevarlo al órgano jurisdiccional. Avanzamos, ok. El Ministerio Público, no quería ahondar demasiado en detalles sobre el Ministerio Público porque me parece que eso es desviar el tema hacia la parte judicial, digámoslo así, hacia la parte ya represiva. Simplemente recalcar que es el ente que se encarga, ¿verdad?, de los detalles relativos a la investigación penal, a la recolección de indicios, a promover la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Sí es muy importante que en la unidad de medicina legal se realiza todo esto de la manera más humanitaria posible, de la manera más que se le dé el mayor acompañamiento a la víctima, evitando una revictimización de la misma. Se realiza la recolección de indicios, cosa que es muy incómodo y a veces muy invasivo para la víctima. Se da un acompañamiento psicológico, se da un acompañamiento, digamos, integral para que la víctima no sienta como o no se esté ante una revictimización, ¿verdad?, de la persona. El INAMU es súper importante porque brinda esa ayuda psicológica, esa contención en el momento que tal vez la persona está con ansiedad, bueno, tal vez no, la persona está con ansiedad, está con crisis, tal vez incluso ante un episodio de disociación, es decir, que la persona está como perdida, con la mirada perdida, etcétera. Evalúa el riesgo social de la víctima, por ejemplo, si la violación ocurrió en el seno familiar o en el seno del hogar, ¿verdad?, con la pareja, etcétera, si fue algo dentro del matrimonio. ¿Eso por qué? Porque podría ser que la víctima, y eso es algo que está ahí entre estas, requiera albergue o requiera, sí, un lugar donde quedarse mientras recibe el apoyo. Entonces, bueno, se le da seguimiento también en la medida de lo posible a los casos que lo requieran según, ¿verdad?, la valoración, porque cada caso es distinto.
se brinda el apoyo social y la asesoría legal a la víctima, y bueno, doy fe de eso porque por lo menos desde el Departamento de Consultorios Jurídicos tratamos de realizar un trabajo muy humanitario y de empoderar a las víctimas y de decirles que digamos que ellas van a lograr superar esa situación. Aunque en sí nosotros no llevamos los procesos penales, nosotros sí llevamos aspectos como por ejemplo divorcios, pensiones alimentarias, etcétera. También se promueve que la víctima forme parte y participe en grupos de apoyo con personas que hayan estado en situaciones similares, víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque eso digamos, cuando la persona interactúa con personas que han estado en una situación similar, eso les ayuda a ir superando, digamos, de alguna manera esta situación. Es que no sé cómo explicarlo muy bien porque, bueno, yo no soy psicólogo, pero así lo entiendo. Sirve también como les mencioné anteriormente, como albergue temporal en caso de que la víctima lo requiera por encontrarse en circunstancias de vulnerabilidad social. Podemos pasar. Por último, el PANI, ¿verdad? Que es el Patronato Nacional de la Infancia. Ellos evalúan, ¿verdad? Al igual que en el INAMU, la situación de riesgo que presente la víctima menor de edad. ¿Por qué? Porque podría haberse cometido este acto de violencia sexual en el marco o en el seno del hogar del menor de edad, o sí, principalmente en cuanto a eso. Brinda acompañamiento a la víctima, ¿verdad? Tanto al Departamento de Medicina Legal, donde se va a hacer una valoración y una recolección de los indicios probatorios, y también el acompañamiento al centro hospitalario para que reciba esa atención, digamos, de emergencia y así. También es el encargado de realizar la denuncia del hecho ante el Ministerio Público, de solicitar la prisión preventiva, todas las medidas necesarias para proteger la integridad física de la víctima y psicológica. También brinda albergue a la víctima en caso de requerirlo, por ejemplo, si la violación o el abuso fue cometido por uno de sus padres o por uno de sus hermanos o alguien que vive en el núcleo familiar. También da seguimiento, ¿verdad? al proceso mediante el estudio del caso, una definición de la situación legal, social y psicológica. Bueno, da un acompañamiento durante el proceso de recuperación, ¿verdad? De tratamiento de la víctima, y también en el proceso legal para determinar las consecuencias probablemente de naturaleza penal que vaya a sufrir el ofensor, ¿verdad? Podemos avanzar. Por último está la Caja Costarricense de Seguro Social, y sobre esto hay muchísima información. Yo traté de seleccionar la más importante, ¿verdad? Se encarga de realizar una valoración, una atención médica, un seguimiento en salud a la víctima. Puede darse esto en dos escenarios, ya sea que ella acuda primero a los servicios hospitalarios, ¿verdad? Sin haber denunciado todavía el hecho, o que habiendo denunciado el hecho y habiendo pasado por el Departamento de Medicina Legal, ¿verdad? Para la recolección de los indicios, etcétera, sea remitida a un centro hospitalario. También brinda atención con enfoque de género y según la infraestructura, ¿verdad? Del centro de salud, porque los hay más grandes, los hay más chicos. Los hombres, ¿verdad? Deben ser atendidos preferentemente en el área de urología, las mujeres en la de ginecología, y en el caso de las personas menores de edad, lo ideal es que sean atendidas en el área de pediatría. Y por último, también da las referencias en cuanto a lo que son los servicios de psicología, psiquiatría, trabajo social, medicina interna, infectología, ¿verdad? Según la valoración del caso.
y la organización interna del centro hospitalario, por lo mismo que les indicaba anteriormente, porque cada centro hospitalario tiene su infraestructura, tiene sus unidades y puede ser que tengan todas o que no tengan alguna de esas unidades y entonces hay que ver qué se hace, ¿verdad? Podemos avanzar. Por último, queriendo como retomar y concluir con eso mi participación, ¿qué debo hacer si sufro otros tipos de violencia? Bueno, lo importante es, en primer lugar, que recuerdes que no estás solo o sola. Es importante recurrir a un familiar o a un ser querido de confianza que te escuche si lo tienes. También puedes dirigirte a un juzgado de violencia doméstica para denunciar el hecho violento o la situación, porque a veces no es un hecho aislado, a veces es todo un clima, digámoslo así, de violencia, ¿verdad? A denunciar esta situación y solicitar las medidas, ¿verdad? De protección. Por último, también solicitar la atención médica y o psicológica en caso de que la requieras. Y pues sí, no estás solo, puedes superar esta situación. Y pues eso era lo que yo quería compartirles. Podemos avanzar. Bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Como reflexión, solo les quería comentar que nunca dejen pasar un signo, algún signo que sea de algún tipo de violencia, o pueden ser varias violencias, que se dé varias violencias, ¿verdad? Al mismo tiempo. No, nunca ignoren, puede que no les afecte directamente, puede ser de manera indirecta, puede ser que un familiar, un vecino, un amigo que están viendo que empieza con signos de violencia. Lo que les quería recordar es que no lo ignoren, vean que hay muchas maneras, gracias a este día nos dimos cuenta que hay muchas maneras de reportar algún tipo de violencia, ¿verdad? Entonces ojalá nunca dejen pasar nada por alto, ni siquiera ni un comentario, ninguna broma, y que tengan una linda tarde.